La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Estamos ya con nuestro invitado, él es el doctor Pedro Piraino, especialista en alergología, estudios realizados en el Hospital Universitario de Toledo, España, es coordinador del área de alergología del Hospital Central del IPS, actual miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunobiología. Bueno, y acá ya lo tenemos a nuestro invitado, doctor Pedro Piraino. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación y estamos acá a las órdenes. Bueno, nosotros con mucha curiosidad, porque el título nuestro es del programa, ¿cómo diferenciar y tratar las alergias respiratorias y el asma? Entonces yo le tengo que preguntar si el asma no es una alergia respiratoria. El asma, de hecho, es una alergia respiratoria y es la alergia, es la enfermedad crónica más frecuente en niños, que también se puede ver en adultos, claro. O sea, no es una enfermedad exclusiva de niños. Claro, y al hablar de alergias respiratorias y el asma, quiere decir que hay otras alergias respiratorias que no son asma, pero que uno podría confundirse. Sí, bueno, el asma de hecho puede ser alérgica y está clasificado dentro de una enfermedad alérgica. Sí. O sea, al hablar de asma alérgica ya está incluida dentro de las enfermedades respiratorias. La siguiente, más frecuente, digamos, es la rinitis, ¿verdad? La rinitis y el asma que siempre van de la mano. Famosa la rinitis, doctor, eso hay muchísimo. Impresionante, impresionante. En Paraguay hay muchísimo. Sí. Y la rinitis es la persona, pregunto, ¿verdad? La persona que se despierta y ya le chorrea la nariz. Después pasa el tiempo, pasa el día, las horas, le para, no tiene más nada. Y de repente comienza otra vez, así es. Es de esas personas que tienen síntomas arrastrados de varios años, está congestionado, parece que siempre está resfriado, no duerme bien, tiene un poquito de ojeras, disminuye muchísimo la calidad de vida, aunque no sea una enfermedad grave. Claro. Así es. ¿Y esa rinitis alérgica puede ser alérgica a qué? Bueno, hay muchísimos alergenos. Acá en Paraguay el alergeno más frecuente son los ácaros del polvo. Sí. El ácaro es un artrópodo de la familia de los arácnidos, que está en el polvo, en la ropa, en el colchón. Minusculísimos o no se ve, por suerte, pues es muy feo. Ay, Dios. Es microscópico, ¿verdad? Y es el culpable del 90% de las alergias respiratorias en Paraguay. ¿Cierto que en la cama, en la almohada y en el colchón está lleno de ácaros? Sí. Y que nos comen la piel de noche. Habitualmente sí. Sí, de hecho que si vemos el nombre científico de los ácaros se llaman dermatofagoides, ¿verdad? O sea, se alimentan de los detritus celulares que van cayendo en nuestra piel y bueno, es por eso que donde nosotros más tiempo estamos, más ácaros hay, ¿verdad? Hay tres tipos de ácaros muy frecuentes, el dermatofagoides teronicinus, el farinae y la blomia tropicalis, que son los tres ácaros más terriblitos que tenemos en nuestro medio. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos tratar de eliminar esos ácaros o estar en un ambiente libre de ácaros? ¿Se puede eso, doctor? Un ambiente libre de ácaros diría yo que es imposible, sí. Se puede tratar de mantener, de hecho la base del tratamiento es tratar de mantener el medio ambiente lo más libre de ácaros posible, ¿verdad? La única forma de extraer el ácaro de un colchón sería con una aspiradora que tenga un filtro de EPA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pues yo saco al sol el colchón. Sacudo, pero, golpeo. Sacudo un poco, claro, y eso al final, o hacer la cama al final, es un poco contraproducente también para el paciente alérgico, ¿verdad? Claro. Porque claro, lo que hace es
es levantar el ácaro en el ambiente donde él está respirando, ¿verdad? Una vez un alergista también nos había dicho que hay que sacar de la casa los plumeros, que eso no se tiene que usar, porque vos lo que haces es sacar nomás el polvito, vuela y después vuelve a caer. Totalmente de acuerdo. Que hay que limpiar con trapito húmedo. Trapo húmedo, tratar de que en el ambiente donde convive ese paciente no haya alfombras, que las cortinas no sean de esas cortinas de tela, de algodón, las ropas de invierno, que acá en Paraguay tenemos una semana de frío. Y guardado toda la ropa de invierno durante casi un año y luego sacamos y nos ponemos, ¿verdad? Eso es... Y comenzamos a estornudar. Totalmente contraproducente. Y los peluches. Los peluches en para los los niños, los bebés y todo eso, tienen que tener. No tienen que tener, sobre todo los alérgicos. Claro. Totalmente prohibido y contraproducente. ¿Y un chico ya nace con la alergia o qué puede pasar para que de repente se vuelva alérgico? Y entonces, si fuera así, ¿qué podemos hacer para evitar? Lo más probable es que el niño nazca con una predisposición y en el transcurso del tiempo la exposición a ese alergeno va a hacer que ese niño sea alérgico. Sí, entonces probablemente uno ya nace con una predisposición genética heredada, ¿verdad? Y que depende de la exposición que uno tenga para hacerse alérgico. Si yo, ni bien nacido, me llevan a Europa, a un lugar seco, a un lugar frío, probablemente mis problemas nunca van a ser los ácaros, ¿verdad? Sí, probablemente mis problemas nunca van a ser lo que tenemos acá, claro. Si vivimos en Europa. Y bueno, ojalá, ¿verdad? Son otros tipos de alergenos, o sea, uno se hace alérgico de acuerdo a la exposición que tenga, ¿verdad? Uno se hace en Europa alérgico a los pólenes, polen del olivo, de otras plantas, ¿verdad? Y acá el problema principal son los ácaros. O sea, mantener eso para todos, ¿verdad? No solamente si hay niños, las casas ventiladas, limpiar con el trapito húmedo. Lo siento los fabricantes de plumeros, pero no. Y tratar de no tener cosas que puedan, tipo peluches y esos almohadones peluditos y qué sé yo, ¿verdad? La casa lo más minimalista posible. Cuanto menos cosas mejor, evitar alfombras, airear la casa, que entre mucho el sol. Y la casa de la gente mayor, doctor, los abuelos que nos abren su ventana y que tienen todas sus cosas ahí que vos mirás y llena de polvo, dice limpio. No, ya está limpio, te dicen. Y eso es contraproducente, totalmente, es contraproducente, sí. Y no solamente hay ácaros, también hay hongos de la humedad, que también pueden ser un problema y sobre todo para los abuelitos. Bueno, entonces, vamos a ir aprendiendo un poquito más aquí con nuestro invitado. Y tenemos materiales, doctor, y vamos a ver este primer material que compartimos con todos ustedes y el doctor nos va a explicar enseguidita. ¿Qué alergenos dan síntomas con mayor frecuencia? En países con clima subtropical como el nuestro, los ácaros del polvo doméstico son los principales causantes de síntomas alérgicos. También el epitelio o caspas de animales, principalmente perro y gato, los hongos y los pólenes. Efectivamente, sí, esos son los alérgenos más frecuentes. Los ácaros en primer lugar, luego los hongos de la humedad, un poquito también los epitelios de animales. No solamente epitelios, sino los alergenos, el alergeno del animal, ya sea el gato o el perro, que es lo que más habitualmente están en la casa, tienen el alergeno en la saliva o en las secreciones, ¿verdad? Puede ser orina. Y doctor, de repente uno ve en una pareja que tiene un bebé y ya tenía un perrito, entonces el bebé ya juega con el perrito, viene el perrito, le lame, es tan lindo ver eso, pero eso es contraproducente. Y en principio, si la criatura no tuviese una carga genética, diría que no es contraproducente. Pero sí, ya tenemos un niño con una dermatitis atópica, ya los padres son alérgicos, sería bueno ya tener precaución con respecto a eso. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de lo que yo le pregunté al doctor al inicio. Vamos a ver. ¿Es asma o es alergia?
Lo primero no excluye a lo segundo. El asma es una enfermedad con inflamación de la vía aérea, pudiendo ser de tipo alérgica. Cuando el paciente se expone al alergeno y desarrolla síntomas de asma, nos encontramos ante un paciente con cuadro de asma alérgica. El paciente alérgico generalmente es capaz de identificar el alergeno que le da síntomas y a través de las pruebas de alergia se puede determinar con precisión. Sí, generalmente como dijimos al principio, el asma habitualmente es alérgica en un 80% y está incluido dentro de las enfermedades respiratorias. Los alergenos más frecuentes ya hablamos, la forma de hacer diagnóstico. Nosotros en consultorio hacemos una prueba que se llama la prueba cutánea, el prick test, donde lo que hacemos es poner una gotita de cada alergeno más habitual en el medio ambiente donde vivimos, ¿verdad? Entonces esa gotita, luego yo sobre la gotita hago una punción con una lanceta que tiene una punta roma, o sea que no perfora la piel, y se forma como una picadura de mosquito sería, ¿sí? Y yo identifico de esa forma cuál es el alergeno al cual el paciente está sensibilizado. También hay otra forma de hacerlo en sangre, ¿verdad? En cuanto a diagnóstico. Ya, perfecto. Bueno, nosotros vamos a seguir charlando con nuestro invitado en minutos nada más, pero ahora hacemos un pequeño corte y volvemos enseguidita. Hablando en el programa de hoy con el doctor Pedro Piraino, él es especialista en alergología y queremos aprender un poquito más sobre las alergias, también el asma que también puede ser alérgico y saber un poco más y después obviamente ver cómo se puede tratar, ¿verdad? Y sí, qué cosas podemos hacer para evitar que alguien tenga alergia. ¿Podemos evitar hacer algo, prevenir que una persona tenga alergia, doctor? Y de momento no hay ningún estudio sobre eso, ¿sí? Prevenir las alergias no se puede. Es casi imposible, ¿verdad? Pero sí tratarlas, ¿verdad? Hay muchos tipos de tratamientos. Yo creo que en Paraguay tenemos casi todos los tratamientos para un paciente asmático, sobre todo un asma leve, moderado. Ahora cuando hablamos de asma grave, de difícil control, ya es un poco más difícil tratarlo en nuestro medio, ¿verdad? Pero sí. Pero es importante, doctor, aunque uno tenga una alergia leve o tenga ya asma o tenga algún otro tipo de alergia más peor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que te influye demasiado. Sí. Nos dimos cuenta de cuán importante es, ahora con todo este tema de COVID, nos dimos cuenta de cuán importante es cuidar nuestra salud. O sea, que el cuerpo esté en el mejor estado posible para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Importantísimo, importantísimo. Y en los pacientes alérgicos, el cuidado y el control debe ser permanente, ¿verdad? Porque lo que no queremos es que un paciente rinítico con el tiempo evolucione a asma, ¿verdad? O un paciente asmático tenga un asma leve y no evoluciona a un asma grave. Porque un paciente con rinitis la rinitis puede evolucionar a asma. Sí, totalmente. El paciente alérgico rinítico puede ser asmático con el tiempo. Por Dios. Sí. De hecho, está lo que nosotros llamamos la marcha atópica, que generalmente empieza el paciente con su dermatitis atópica, a través de la piel se hace alérgico a alergenos del ambiente, y luego la rinitis y después el asma, ¿verdad? La marcha atópica. Yeah. Así es, así que el cuidado debe ser exhaustivo con esos pacientes. Por supuesto. Sí. Y, por ejemplo, una mamá o una mamá le lleva a su hijo o una persona grande dice, bueno, pucha, tengo alergia, me chorrea la nariz o de repente la garganta o qué sé yo, algún tipo de alergia respiratoria, o sea que no le está funcionando bien.
va al consultorio, ¿qué es lo primero que vos haces, doctor, para saber qué es lo que tiene esa persona? Bueno, lo primero, tratar de identificar que de acuerdo a los síntomas que cuenta el paciente, cuál es su diagnóstico y luego volcarme al diagnóstico etiológico, o sea, saber realmente cuál es la causa de su enfermedad alérgica para poder darle un tratamiento, ¿verdad? Porque en la alergia dividimos el tipo de tratamiento en dos tipos, el tratamiento de los síntomas y el tratamiento de la causa, ¿sí? El tratamiento de los síntomas se realizan con spray nasal, antiinflamatorios, antialérgicos por vía oral en caso de una rinitis, los inhaladores en caso de pacientes asmáticos y la inmunoterapia, que es para tratar la causa. La famosa vacunita de los alergólogos, sí, que es lo único que cambia el curso de la enfermedad alérgica. Así mismo, así tal cual. Yo siempre cuento acá cuando hablamos de alergia, cuando yo era chica tenía alergia al pasto. Yo no podía pararme, viste, en los cumpleaños que los niños corren y en el patio, que si yo me paraba en el pasto se me llenaban las piernitas todos de roncha. Sí, hasta ahora tengo marcas de esa época. Chica era, y recuerdo que obviamente me llevaron, era el doctor Ratti en aquella época, el profesor, y yo me iba y me tenía que poner, eso no me olvido jamás de las inyecciones, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo, y después obviamente eso pasó. Sí, y habitualmente se hace por 5 años. Sí. Por 5 años. Y sí, las gramíneas, que es el pasto, es un polen mundial, ¿verdad? Pasto hay en todo el mundo. En todos lados. Así es. Y era horrible, porque te imaginas tener alergia al pasto, en todos lados hay pasto, en el cumpleaños todo el mundo corría y yo me iba a correr y tenía que frenar porque si no ya la piernita llena de... Claro. Y la alergia imposibilita llevar una vida normal. Exactamente, la calidad de vida, eso. Sí, te tira por el suelo la calidad de vida, por eso que es bueno. Pero con un tratamiento uno puede superar eso. Con un tratamiento uno puede tener una calidad de vida óptima. De hecho, que hoy en día un niño asmático, por ejemplo, tiene que ser un niño normal, que realice ejercicio físico, que haga lo que sus compañeritos hacen, porque si nos remontamos a hace 20 o 30 años, el niño asmático era un niño enfermo. No corras porque sos enfermo. Sí, no hacía ejercicio en el colegio. No hacía ejercicio, no salía de la casa en invierno, le tenían ahí encerradito. O sea, eran todos pálidos, pobrecitos, porque ni le dejaban salir. Y hoy en día no. Hoy en día, con todos los tratamientos que tenemos, con la calidad de especialistas que tenemos en nuestro medio, un niño asmático o un niño alérgico tiene que tener una calidad de vida óptima. Si no lo tiene es porque o el médico se está equivocando en el tratamiento o el niño o la persona adulta no está haciendo bien el tratamiento. Bueno, la buena noticia es que hay excelentes médicos en nuestro país, excelentes alergólogos. Lo tenemos acá, uno de los más capos que está con nosotros, que es también del Hospital Central de IPS, que atiende a todas las personas que necesitan y que puede guiar también, porque ¿hay alguna enfermedad que uno pueda creer que es alergia y no es alergia, doctor? Y generalmente las enfermedades respiratorias siempre se hace el diagnóstico diferencial, le decimos nosotros cuando dos patologías se parecen, con las enfermedades respiratorias de tipo infecciosas, virales, por ejemplo, ¿verdad? Que es habitual, que aparece en invierno, y eso se confunde mucho con la rinitis o con el asma, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, tenemos materiales. Vamos con el siguiente material. ¿Cómo saber si una persona alérgica tiene asma? Lo que orienta hacia el diagnóstico de asma es, en primer lugar, la historia clínica. La persona con asma tiene una historia de episodios recurrentes de cuadros de obstrucción bronquial con síntomas de tos, falta de aire, opresión de pecho que mejoran con nebulizaciones o puff de broncodilatadores. Puede acompañarse de rinitis reconocida por congestión nasal, estornudos, rinorrea o chorreo de nariz, que si es alérgica se manifiesta posterior a la exposición con alergenos. Totalmente de acuerdo, sí. La historia clínica es fundamental para hacer el diagnóstico en un paciente alérgico. Y hay signos que nosotros le llamamos los signos y síntomas guías, ¿verdad? Por ejemplo, en el asma es la tos nocturna, una tos seca, opresión torácica, chillidos de pecho. Son síntomas que me guían a mí para después
pedir un estudio diagnóstico y hacer el diagnóstico, ¿verdad? En la rinitis, por ejemplo, la congestión nasal, el estornudo, la rinorrea, el paciente te cuenta, doctor, cuando cambia el clima yo estoy estornudando, me aprieta el pecho, o cuando entro en un ambiente cerrado, con mucho polvo, tengo esto y estos síntomas, ¿verdad? Entonces, son signos y síntomas guías que nosotros usamos para luego hacer el diagnóstico. En el asma, el diagnóstico lo hacemos con un estudio que se llama espirometría, sí, que es un aparatito en el cual el paciente sopla y te mide la cantidad de aire que uno exhala en el primer segundo. Y los pacientes asmáticos generalmente tienen una obstrucción, o sea, y esa obstrucción le imposibilita sacar todo ese aire en el primer segundo, y eso es lo que detecta el aparato, el espirómetro. Doctor, ¿y qué recomendación le daría usted a una persona que sabe que es asmática, ¿verdad? Se va al médico, todo, hace el tratamiento, pero ¿hay algún tipo de recomendación? Hace esto, no haz lo otro, te conviene tal cosa. Primero, cuidar el medio ambiente donde él habitualmente está. Segundo, el deporte, ¿verdad? El deporte es importantísimo. Aparte del tratamiento médico, el deporte, ¿verdad? Que haga deporte, que salga a caminar, si se puede hacer natación, que es un deporte por excelencia para los pacientes respiratorios, ¿verdad? Sí. Y que no abandone el tratamiento, ¿verdad? Que haga el tratamiento y que haga el seguimiento, ¿verdad? No solamente el tratamiento, porque el médico también tiene que ver cuándo aumentar dosis, cuándo disminuir o cuándo sacar un medicamento. Claro. Sí, porque es famoso, uno se va al médico, te da un medicamento y ya después de 3 años seguís con el mismo medicamento porque te dio el médico. Y nos pasa muchísimo, sobre todo con los corticoides, ¿verdad? Porque son de venta libre, el paciente asmático toma y se siente mejor y entonces ya le tiene ahí entre ceja y ceja, ya se va y compra, o muchas veces el farmacéutico le indica, se empieza a automedicar y no mide las consecuencias de los factores, de los efectos colaterales, ¿verdad? Que puede tener. Tal cual. Y, por ejemplo, doctor, me imagino nomás, porque estamos hablando del ambiente, ¿te imaginas a una persona que tiene que trabajar cualquier archivo que son todos papeles? Sí, o sea, una persona asmática, ¿qué tiene que hacer si trabaja en un lugar así? Y en ese tipo de ambientes es insalubre, es muy insalubre para un paciente asmático, ¿verdad? Sobre todo si es alérgico a ácaros. Yo le diría, ¿verdad?, de que cambie de sección, o muchas veces es difícil y no se puede, pero para eso está el tratamiento, ¿verdad? Claro. Un buen tratamiento, el uso de tapabocas también puede ser. Le mejoró, le hizo bien a las personas con problemas respiratorios. Totalmente, sí. El uso de tapabocas y más todavía en esos ambientes. Deberían usar tapabocas, todos los que trabajan en esos lugares. Aparte de un buen tratamiento, ¿verdad? Porque cuanto más inflamada está mi vía aérea, más sensible soy a cualquier exposición que tenga, llámese irritantes, incluso los desinfectantes que usamos mucho hoy en día, la lavandina y compañía, le puede afectar a un paciente asmático, ¿verdad? Doctor, los aerosoles que ponemos, por ejemplo, desodorante en aerosol, pones ahí riquísimo olor, o de repente prender una varita de incienso, ¿eso le hace daño al que tiene problemas respiratorios? Y a un paciente asmático probablemente no le guste mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque sí tiene inflamada la vía aérea y cualquier sustancia podría actuar como irritante y reproducirle sus síntomas. Entonces, un paciente asmático debería de evitar, ¿verdad? Debería de evitar. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a hablar, tenemos un material que habla de las pruebas de diagnóstico de asma. Si vos tenés asma, no te pierdas el programa. Si vos no tenés asma, no te pierdas el programa, porque puedes ayudarle a alguien a detectar y a ver un poquito cuáles son las últimas novedades que se tienen y que tiene IPS en el tratamiento. Volvemos ya.
seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Pedro Piraino. Él es especialista en alergología, es también coordinador del área de alergología del Hospital Central del IPS, una persona que tiene mucha experiencia, súper bien preparado y nos está comentando todo. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden escribir a las redes sociales, que antes que termine el programa el doctor va a estar respondiendo a sus consultas. Y ahora tenemos un material que queremos compartir, doctor, contigo y con toda la audiencia sobre las pruebas de diagnóstico del asma. ¿Podemos ver, por favor? Pruebas de diagnóstico del asma. Existen varias pruebas. La más importante es la espirometría con prueba al broncodilatador, que mide la función pulmonar basal, es decir, en reposo, realizando posteriormente una prueba con broncodilatadores y se evalúa si hubo cambios. La mejoría significativa posterior al uso del broncodilatador orienta bastante hacia el diagnóstico de asma, pero en ciertas ocasiones la espirometría puede ser normal, por lo cual se debe insistir en estudios para llegar al diagnóstico. Una prueba de provocación al ejercicio, manitol o metacolina, pueden ser de gran ayuda, pero no se encuentran disponibles en cualquier centro asistencial. Bueno, doctor, me llamó la atención algo que decía ahí, la espirometría, que Sí. usted nos contó que es el soplar el tubito soplar. este, tipo alcotesa, Sí. pero más. Dice que puede salir bien y que lo mismo uno puede tener asma. Sí, porque el paciente asmático alérgico tiene una característica, que en sus momentos intercrisis la función pulmonar puede estar normal. Ah. Por eso que es importante también la historia clínica, o sea, no solamente los métodos diagnósticos. ¿Sí? Y la espirometría es fundamental, nos ayuda mucho, pero puede ser normal en un paciente asmático. Claro, un paciente asmático se va, hace y justo ese puede día estar no le sale nada, sale perfecto. Exactamente. Pero tiene asma. Sí, y también otra cosa muy importante que se decía en el material es el test broncodilatador. El paciente asmático sopla, eso mide unos parámetros. Habitualmente lo más importante para nosotros es la capacidad de aire que el paciente introduce y luego la capacidad de aire que exhala el paciente en el primer segundo. Posterior al hacer tres respiraciones forzadas, se descansa un momento. ¿Cómo es respiración forzada? Sí, en el aparato. Ah, soplando sí, fuerte, porque, ya. Claro, porque el paciente tiene que soplar con energía, Ajá, ¿verdad? sí. Por eso son maniobras forzadas, ¿sí? Luego de la basal, que es la que yo le hago al paciente al llegar, luego le hago unos puffs de salbutamol, que es la medicación que usa habitualmente el paciente asmático durante sus crisis. Sí. Posterior al uso de salbutamol, yo le vuelvo a repetir al paciente el mismo procedimiento con unos ciertos estándares que tiene que cumplir, ¿verdad? Y el paciente mejora. Ahora, la mejoría tiene que cumplir también unos criterios, tiene que mejorar más de 200 ml de aire exhalado y un 12%. Entonces, si cumple esos criterios, hablamos de que el paciente tenía una obstrucción. Doctor, ¿y qué pasa cuando, eso vemos mucho en películas, ¿verdad? Sí. En el peor momento de la película se le pierde el aerosol que tiene el que tiene asma y se está por morir. ¿Qué se hace cuando una persona en la vida real y vemos que alguien está con ese ataque de asma? ¿Qué hay que hacer? Y probablemente ese paciente, bueno, el asma puede ser reversible sin medicación. Ajá. Pero siempre depende un poco de la gravedad de asma que tenga ese paciente, Sí. porque un paciente con asma grave también le puede llevar a la muerte, Claro. una crisis asmática. Si yo no tengo medicación, bueno, aparte de rezar un poquito, Sí. tengo que tratar de que el paciente pueda respirar aire lo más puro posible, ¿verdad? Y estar pendiente de su evolución, porque más que eso yo no voy a poder hacer
a no ser de que el paciente tenga una parada respiratoria donde voy a empezar a hacer la... Pero así para que respire, no hay que tocarle, no hay que hacerle nada, o sea, hay que sacar a la gente alrededor y dejarle que trate de respirar. Exactamente, siempre el paciente con crisis asmática se pone en una posición así muy característica, que lo que hace es ensanchar un poco el tórax para ver si le entra un poco más de aire, ¿sí? Y sí, que respire aire puro y que trate de llevarle rápido al médico, a un centro. Eso es fundamental, porque mientras él no se haga esa medicación, probablemente no va a mejorar, sobre todo en aquellos asmáticos moderados graves. Claro, bueno. Ahora vemos otro material, por favor, que habla de tener un plan de acción para el asma. A ver. Tener un plan de acción para el asma es algo realmente útil y que ayuda a orientar el automanejo. Solicíteselo a su médico tratante. En caso de crisis, se recomienda la utilización de los medicamentos de rescate. El más utilizado es el salbutamol. Si lo usa con mucha frecuencia, probablemente necesite agregar otra medicación para mantener el control del asma, por lo que se debe consultar. Sí, el plan de acción se refiere a qué hago si mi paciente o si mi hijo tiene una crisis asmática. Sí. Ahora, eso es importantísimo que el doctor le dé por escrito y le entrene a la madre en este caso, sí, o mismo en el colegio, ¿verdad? Que muchas veces el paciente en el colegio tiene una crisis asmática y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Así mismo. Entre llamar a la ambulancia o llamarle a los padres que le vengan a buscar, pueden pasar, el tiempo es oro en esos momentos, ¿verdad? O sea, ese niño tiene que tener un plan de acción, tanto en el colegio como en la casa. El padre tiene que saber qué hacer con ese niño. Tiene que tener por escrito, darle tantos puffs de salbutamol, darle tantas dosis de corticoides. Y claro, después ir al médico, ¿verdad? Pero es distinto llegar ya con un pretratamiento al médico, te hace llegar más tranquilo, no con tanta celeridad como sería el caso de un paciente que no, claro, que está esperando su evolución y que venga alguien a rescatarle, ¿verdad? ¿Y cuál es el uso adecuado de ese medicamento? Porque sé que no es que cada ratito se pueden poner, ¿verdad? Sí, el salbutamol no es un tratamiento para el asma. Sí. Solamente se usa para las crisis asmáticas. Ah, ya. Sí. Y en aquellos pacientes que tienen un asma intermitente, de esos que tienen su crisis de vez en cuando. Pero si el paciente usa más de 3 veces en semana, ya le tiene que llamarle la atención al médico, ¿verdad? Y añadirle otro tipo de medicación, como por ejemplo los antiinflamatorios. Porque el asma, por definición, es una enfermedad inflamatoria de los bronquios. Mientras yo no le dé a ese paciente un antiinflamatorio, no le estoy tratando el asma. O sea, el tratamiento del asma es con antiinflamatorios y otros medicamentos que obviamente sí, ustedes son los que saben, sí, cuáles son. Son los broncodilatadores, porque lo que tenemos que hacer es ese bronquio que está cerradito, tenemos que abrirlo y tenemos que desinflamarlo. Entonces, claro, se usan asociaciones de drogas, generalmente corticoideas, con broncodilatadores. ¿Y pueden tomar así muchos años corticoide, por ejemplo? Tomarlo es contraproducente si no está indicado, pero sí inhalarlo, ¿sí? Porque eso actúa, es como un tratamiento tópico, digamos, que actúa a nivel local, ¿sí? No tiene tantos efectos adversos como un corticoideo por vía oral. Y es cierto que cuando una persona que tiene asma se pone nerviosa o tiene mucho estrés, le puede dar un ataque. Sí, podría ser, sí, los momentos de estrés o muchas veces la risa o muchas veces el ejercicio o cuando se ponen emotivos por A o por B motivos, sí. Pueden ser gatillos para una crisis asmática. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Otras medidas para mantener a raya el asma alérgica. Si tiene el diagnóstico de asma alérgica, la inmunoterapia alergeno específica es otra opción. Tratar las enfermedades asociadas también ayuda a mantener el control del asma alérgica. Muchos pacientes con asma alérgica también sufren de rinoconjuntivitis alérgicas, por lo cual se recomienda no abandonar la medicación indicada.
La prevención a través de la vacunación contra la influenza y el neumococo también se debe tener en cuenta. Es importante mantener el ambiente libre de humo, sobre todo de tabaco. En relación a la limpieza con hipoclorito de sodio o lavandina, debe ser realizada por individuos no alérgicos, ventilando inmediatamente la zona. Sí, excelente el material. Hablaba de la inmunoterapia, más o menos hace rato ya hablamos un poquito, sí. Es lo único que cambia el curso de la enfermedad alérgica. Todos los otros tratamientos, digamos que son tratamientos sintomáticos, yo trato los síntomas. Eso significa de que yo al dejar la medicación puedo volver a tener los mismos síntomas. Por lo tanto, el tratamiento de la causa con la inmunoterapia es fundamental. Y cuanto antes se inicie, mejor. ¿Sí? El niño o el paciente adulto adquiere una cierta tolerancia a eso que habitualmente le hace mal. ¿Sí? Y después todos los otros cuidados, ¿verdad? Como decía el material, las vacunas para la influenza, para el neumococo, claro. Generalmente son patologías que en un paciente asmático puede ser letal, ¿verdad? Y hablaba de la limpieza también. La limpieza, cualquier sustancia que pueda ser irritante para la vía aérea, es contraproducente para el paciente alérgico, tanto en pacientes riníticos como en pacientes asmáticos. El humo del cigarrillo, la quema de basura que tanto se ve acá en nuestro medio, y sí, los olores fuertes como la lavandina y compañía también irritan y pueden actuar como gatillo y desencadenar una crisis asmática. Pero, y por eso decía que esa limpieza con eso hagan personas que no tengan ese problema, porque también hay que limpiar. Claro, claro. ¿Verdad? Y inmediatamente airear la zona, sí. ¿Verdad? O sea, si limpió un paciente, digo, una persona que no es alérgica, pero inmediatamente entra una persona alérgica, claro. Es lo mismo, ¿verdad? Que haya hecho él. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, para mí está recontra claro todo lo que nos está contando el doctor. Y hablemos un poquito ahora de la atención que usted da en el Hospital Central del IPS. Hay mucha gente que consulta, doctor, y hay épocas en que hay más gente o no. Sí, tenemos muchísimos pacientes. El Hospital de IPS les brinda a los pacientes prácticamente todos los tratamientos. No puedo decir todo porque hay algunas cositas que nos faltan, pero prácticamente todos los tratamientos. Llámese inhaladores, llámese inmunoterapia, y atendemos casi 2.000 pacientes al mes. Es muchísimo. Sí, muchísimos pacientes. Y la época en que más atendemos pacientes son en las épocas de frío, ¿verdad? Porque tanto el frío puede actuar como desencadenante también, aparte que se solapan un poquito con otras patologías también respiratorias, como las infecciosas, claro, las virales. Y sí, es la etapa donde más pacientes hay, en el invierno. Bueno, recomendaciones para un paciente que tiene, no necesariamente asma, pero tiene una alergia respiratoria. Que tiene una alergia respiratoria, que cuide su medio ambiente, que acuda al especialista, que le haga un buen diagnóstico y le diga, este es el motivo de tu alergia y esto es lo que tenés que cuidar, ¿verdad? En el caso de que ese paciente sea muy sintomático, tener un tratamiento cuanto antes mejor y tratar de tratarle a ese paciente lo antes posible, o sea, no esperar a que ese niño cumpla 7 años para ir al alergólogo, sino que cuanto antes vaya, mejor. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta, vamos a ver qué consultas ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver las consultas que ustedes estaban enviando a las redes sociales de El Doctor en Casa para nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Las personas asmáticas no pueden hacer ejercicios o practicar deportes?
Bueno, hoy en día el concepto es distinto. Decíamos hace rato que es fundamental hacer deportes, que ese paciente esté bien tratado y que tenga una calidad de vida óptima, que él pueda desempeñarse como cualquier persona normal. Eso es lo que el médico busca, ¿verdad? Que ese paciente tenga una vida normal. Perfecto. Otra consultita, a ver. Qué buena pregunta. ¿Las mujeres embarazadas pueden recibir inmunoterapia? Las mujeres embarazadas no se puede iniciar un tratamiento con inmunoterapia porque el tratamiento con inmunoterapia tiene dos fases, una fase de inicio y una fase de mantenimiento. Si esa paciente se embaraza durante su fase de mantenimiento, puede continuar con el tratamiento, pero no está indicado iniciar el tratamiento estando la paciente embarazada. Ya, perfecto. ¿Tenemos más preguntitas? Sí, a ver. ¿El estrés o las emociones pueden provocar una crisis asmática? Sí, totalmente. El estrés, las emociones, la risa, el ejercicio cuando el paciente no está tratado, sí, totalmente pueden desencadenar síntomas, actuar como gatillos, le decimos nosotros. Pero eso no quiere decir que una persona no te puede emocionar porque tenés asma o no puede hacer ejercicio. No, lo que tiene que hacer es tener un buen tratamiento, claro, para que pueda hacer todo lo que sí quiera y tener una calidad de vida, ¿verdad? Sí. Tal cual. Bueno, vamos con una última preguntita. A ver, se nos va el programa. ¿Se puede superar una alergia o es permanente? Bueno, con la inmunoterapia lo que tratamos de hacer es inducir la tolerancia y que ese paciente vaya perdiendo sensibilidad a ese alergeno que le hace mal. Entonces no podemos hablar de curación en un 100%, pero sí el paciente alérgico puede tolerar bastante bien el alergeno al cual es alérgico si se somete a una inmunoterapia. Y un paciente tratado, descubrieron cuál es el alergeno, le trataron, ya está bien, ya no le hace ese efecto, ¿puede de repente tener alergia a otra cosa? Sí, podría ser. Es menos frecuente en un paciente bien tratado. Eso se ve mucho en los pacientes que no están bien tratados y se pueden hacer alérgicos a muchas cosas en el transcurso del tiempo. Ya. Sí. Como propensos a la alergia por no tener un buen tratamiento. Exactamente, sí. Ser más propensos, totalmente. Súper importante todo lo que nos estuviste contando, doctor, y animarle a la gente a que vaya a consultar. Totalmente. Tenemos en IPS un servicio espectacular, en el Hospital de Clínicas también hay un buen servicio de un departamento de alergia, así que estamos a disposición de la gente. Claro, porque el tema de la alergia y sobre todo estas alergias respiratorias y también el asma, limita mucho a la persona en su día a día si es que no está tratado. Y no hay que conformarse con eso, hay que ir, consultar, recibir el tratamiento y poder disfrutar. Claro, y hoy en día tiene la posibilidad el paciente de tener un tratamiento multidisciplinario, que tenga un pediatra, que tenga un alergólogo, que tenga su dermatólogo, ¿sí? Y trabajar todos en conjunto para que ese paciente esté en óptimas condiciones. Perfecto. Bueno, y ya saben, pregunten por el doctor Pedro Piraino, díganle, le vimos en el doctor en casa y queremos consultar contigo, doctor, o con quien vos nos indiques. Le queremos agradecer mucho, doctor, tu presencia. A ustedes acá. por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.